y vamos a pedir la bendición del Señor en esta tarde para la lección que tenemos por delante. Oramos al Señor. Padre bendito, queremos darte gracias de poder reunirnos un viernes más para hacer esta lección basada en tu palabra. Y como hoy vamos a tratar un tema delicado en esta sociedad tan convulsionada, necesitamos también tu ayuda y dirección. Queremos ser hombres de Dios, queremos responder a tu palabra y aplicarla a nuestra vida con sabiduría. Ayúdanos hoy, lo pedimos orando agradecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues os anticipo que hoy es la penúltima clase de esta temporada. Vamos a tener un viernes más que tiene que ver con un tema parecido, porque va a continuar con hombres de verdad. Hoy el tema es el machismo y el paso número 5, ya promediando casi la mitad de este nivel 5, es hombres de verdad. Luego, el tema de la mujer moderna, paso 6, va a quedar para después del verano. ¿Vale? Mediados, finales de septiembre, Dios mediante, volveremos a retomar estas clases los días viernes para seguir con las lecciones que, como veis, van tocando temas de mucha más actualidad, diríamos. Cosas, en realidad todos son actuales, pero claro, hemos estado viendo temas de índole espiritual que tenemos que aplicar a nuestras vidas, pero también ahora estamos enfrentando situaciones tan complicadas aquí en Europa, también en los distintos continentes con esta situación del género y el feminismo también que avanza de una manera imparable, intentando o defendiendo algunas cosas lícitas, pero luego también avasallando y entrando en otras cuestiones que entendemos van contra la Biblia, la palabra de Dios, y es entonces donde necesitamos tener equilibrio, que precisamente no es algo fácil de conseguir. Pero oramos que Dios nos bendiga, nos alumbre nuestra mente y corazón y estos temas sean de mucha bendición. Así que voy a pasar entonces a compartir la pantalla. Necesito que todos tengáis vuestros micros cerrados y en caso de alguna pregunta o tal, habrá oportunidad. Me podéis incluso interrumpir en algún momento si hay algo que no queda claro o que queréis preguntar. Por favor, abrid el micrófono y me hacéis un llamadito. Yo no os puedo ver a todos. Al compartir la pantalla solo me aparecen 3 o 4 nada más aquí en un costado. Entonces pierdo la perspectiva, diríamos, de todos vosotros. Entonces, que lo sepáis para el desarrollo de la clase. Vamos entonces allí a compartir la pantalla con la presentación habitual de Creciendo en la Gracia. Una clase entrañable con un título para mí muy desafiante, pues es algo que desde mi juventud el Señor me planteó de una manera muy concreta, algo de lo que nunca vamos a desligarnos, la necesidad de crecer en la gracia. El Señor lleva adelante una tarea en nuestras vidas, dice Pablo a los Filipenses, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y ese trabajo que Dios hace en nosotros nos desafía precisamente a crecer en la gracia de Dios. El tema de hoy, el machismo. Y tenemos allí unas declaraciones. El dibujo es un señor con una cara de cierto cinismo, con la vajilla sin lavar, ¿no? Cruzado de brazos como diciendo, esa no es tarea mía. Es un poco lo que está
queriendo comunicar. Yo no meto las manos en el detergente, que se encargue mi mujer, mis hijos, pero yo soy el hombre de la casa, ¿vale? Falso o verdadero. El papel del hombre es dominar a la mujer. ¿Mm? Bueno, pues entendemos claramente que esta es una declaración falsa, ¿eh? El hombre no es llamado en la Biblia a ejercer un dominio tiránico sobre la mujer de ninguna manera. Ser hombre no es tanto un privilegio, sino una responsabilidad. Y obviamente que sí. Hemos estado haciendo antes de la pandemia, hace 4 o 5 años atrás, con un grupo de varones de la iglesia, los miércoles a la noche nos reuníamos para hacer un estudio de masculinidad. Y qué bendición fue hacer esas 24 clases, creo que fueron, donde estuvimos viendo tantos y tantos temas que tienen que ver con la masculinidad del varón, cosa que hoy está distorsionada. Nos da dolor ver a los hombres abandonando su papel, casi afeminados en su mayoría, no faltan en ninguna serie, en ninguna película, son los que más éxito tienen en los principales programas periodísticos de actualidad y aplaudidos por una sociedad comunicando un mensaje realmente terrible que da en la línea de flotación del plan de Dios para el hombre. Desde el Génesis al Apocalipsis es tremendo ver lo que la palabra de Dios dice en relación a la masculinidad. Así que ser hombre no es tanto un privilegio, sino una responsabilidad. Y luego también la responsabilidad principal del marido es amar a su esposa, pues también es una declaración verdadera que la vamos a comprobar en el desarrollo de nuestra clase esta tarde. ¿Quién es el hombre más hombre? Tenemos que comparar estas dos columnas y marcar cuáles son las características de un verdadero hombre. Compare las características a la izquierda con la opuesta a la derecha. La primera de ellas dice, es duro y no llora. Esto trae reminiscencias tal vez a muchos de nosotros, especialmente en algunos países latinoamericanos. Esto ha sido casi una constante. Padre que cuando el niño se cae o cuando tiene alguna situación le dice la consabida frase, los hombres no lloran o los varones no lloran, ¿no? Es triste, pero es un concepto fuertemente arraigado. Por el contrario, es fuerte, pero tierno. Sabe expresar sus sentimientos, ¿vale? He oído de padres que se negaban a abrazar y besar a sus hijos, incluso, porque si no voy a hacer de él una mujercita, ¿no? Y es precisamente lo contrario. El hombre, el macho es una persona que ama y que es fuerte, pero a su vez es tierno y que sabe comunicar sus sentimientos. No depende de nadie, afirma la columna de la izquierda. La de la derecha nos dice, pide ayuda cuando la necesita. Es humilde, ¿eh? Reconoce que no tiene todas las respuestas o todos los recursos y necesita y depende de la ayuda de otras personas. Mira a la mujer como inferior. Por el contrario, respeta a la mujer como persona de igual valor. Luego también es celoso, controla a su esposa con mano dura. Aquí tenemos una situación de una baja autoestima, una falta de valor personal, en el temor de que su esposa
se sienta atraído, atraída, o que otros hombres puedan llamar la atención de ella, ¿no? Es celoso, controla a su esposa con mano dura. Pues, por el contrario, permite a su esposa tomar decisiones propias. Es un hombre que confía en ella, que alienta su independencia y que está seguro de sí mismo y no duda de el compromiso y el amor de su esposa. En cuanto al sexo, se satisface rápidamente, le importa lo suyo, va a lo suyo y rápidamente no se preocupa de tomar el tiempo necesario para satisfacer a su esposa. Es un tema que habitualmente no hablamos en reuniones como esta ni desde el púlpito de la iglesia, pero sí lo hemos tocado en reiteradas ocasiones en retiros para matrimonios. Y es sumamente interesante hablar estos temas necesarios porque tenemos una sociedad tan sensualizada y a la que la pornografía ha hecho tanto, pero tanto daño. Alguien dijo, Dios creó el sexo, Satanás creó la pornografía y con ella ha dañado a tantos matrimonios, al punto tal que los hombres van demandando cosas que no debieran demandar y ellas a su vez no reciben la atención de parte de ellos que deberían recibir. Toma mucho licor, se siente fuerte, al contrario, tiene dominio propio, sabe frenarse, ¿vale? Una persona que no está controlada por el alcohol. No significa que no bebe absolutamente nada. Notad que dice toma mucho, licor o alcohol. En este sentido, quiero aclarar que hay países donde beber alcohol se considera pecado, ¿vale? De hecho, hay países donde tomar una cerveza se considera pecado. Hay otros países y otras culturas donde fumar se considera pecado, ¿vale? Hay otros países donde que el hombre se deje la barba se considera pecado, ¿eh? Y hay otros lugares donde absolutamente ninguna de estas cosas puede ser pecado. Entonces, en este sentido, tenemos que recordar que la palabra de Dios nos dice que en todas las cosas tenemos libertad, pero que tenemos que ser sabios a la hora de manejar estas situaciones. Todo me es permitido, dice el apóstol Pablo, pero no todo conviene. Entonces, a veces es preferible no tomar nada de licor, es preferible no fumar. Sin embargo, hay universidades teológicas levantadas por líderes cuyas fotos de los años de hace 2 siglos atrás les ven, por ejemplo, a uno de ellos con barba o a otro con la pipa en la boca. Entonces, hombres espirituales que Dios usó de una manera realmente extraordinaria. Cualquier cosa que me domine, sí, se convierte en pecado. Entonces, si yo no puedo dejar de tomar alcohol, si yo no puedo dejar de beber, pues entonces, o de fumar, pues debería preguntarme si realmente no estoy viviendo en esclavitud. Si elijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, no solo tenemos que hablar en este sentido del alcohol o del fumar, también podríamos hablar del comer, de la gula, de no saber administrar nuestro cuerpo y, en fin, hay tantas otras cosas que a veces pueden ser un hábito que nos esclaviza en la vida cristiana y que se transforma en un hábito pecaminoso en nuestra vida espiritual porque frena nuestra vida y nos impide crecer espiritualmente, crecer en la gracia.
Luego también dice el que tiene muchas mujeres. Otro concepto a veces alentado por Hollywood, ¿no? El, el hombre sexual, sexy, el artista, ¿no? Que cautiva el corazón de las mujeres con una novela, con una serie, con cierta fisonomía completamente atractiva, ¿no? Y que parece tener todas las mujeres a sus pies, ¿no? Sin embargo, la idea de un hombre veraz y de valor es el que es capaz de amar y satisfacer y hacer feliz a una sola mujer. Ser fiel a una sola mujer. Hace chistes a expensas de la mujer. Esto es también muy frecuente escucharlo en algún tipo de sociedades. Otra es que refrena la lengua y defiende a la mujer. Nunca la minimiza, nunca se burla, nunca la está despreciándola ante los ojos de los demás, sea por su aspecto, por su ropa, por el peso que tiene, por la gordura, por lo que sea. Es decir, cuando un hombre hace una broma para que otros se rían, menospreciando algún aspecto de su esposa, es un semáforo rojo realmente que nos está mostrando algo completamente pecaminoso, inadecuado, que no funciona bien. Es rencoroso y busca la venganza, pues es un hombre perdonador que perdona a sus enemigos. Se queda callado al ver injusticia. Es un cobarde, diríamos así. Levanta la voz para confrontar la maldad. Sigue la corriente de los demás y en este caso nada contra la corriente. Decide todo. Todo pasa por él, lo que a él le parece, no consulta, ¿no? Sin embargo, es sabio en tomar el parecer de su pareja, de su esposa. Es orgulloso y egoísta, es humilde, por el contrario, y sabe servir a otros. Maltrata o golpea a su esposa. Es considerado, odia el abuso y la violencia. Echa la culpa a otros, acepta su responsabilidad y pide perdón. Miente para sacar ventaja, siempre habla verdad, aun cuando le resulta costoso. A veces aparentemente nos perjudica la verdad, pero el hombre de bien, el hombre íntegro, el verdadero masculino, asume la realidad. Es mandón, controla a otros, anima a otros al desarrollo personal. Así que aquí vemos las características que oponen lo que es un hombre de verdad, un hombre que, tal cual hemos descrito en la columna de la derecha, se ajusta a los patrones que vamos a encontrar en la palabra de Dios. La actitud del machista es de egoísmo y superioridad, especialmente en sus relaciones con mujeres. Tristemente, muchos son casos patéticos y fracasados. Abandonan sus responsabilidades y andan sin rumbo, controlando y abusando. Están solos, sin amor, dignos de lástima, no de admiración. Hermano, tal vez protesta que tú no eres tan malo como otros. Tal vez no, pero hay que entender que actitudes machistas han penetrado sutilmente en la cultura y a veces uno ni se da cuenta. Baje sus defensas, escuche la palabra y que esta lección le ayude a detectar si sus actitudes son dignas o no de un cristiano. Un hombre verdadero es fuerte y tierno a la vez. Jesús era fuerte, corrió a los vendedores del templo, confrontó a los fariseos y sufrió la burla y el dolor de la cruz sin quejarse. Al mismo tiempo lloró cuando Lázaro murió, tomó tiempo con los niños
respetaba a las mujeres, sanaba, tenía compasión por las multitudes y desde la cruz pidió a su Padre perdonar a los que lo atormentaban. ¿Cómo se revela la valentía y firmeza del apóstol Pablo en 2 Corintios 11, 23 al 27? Bueno, la lectura aquí es un poquito larga, pero se nos describe a Pablo confrontando a unos que se llamaban ministros de Cristo, pero que estaban oponiéndose al ministerio del apóstol Pablo. Por eso entonces él tiene que decir, he trabajado más que todos ellos. He estado en cárceles, en azotes, peligros de muerte. Los judíos 5 veces me han azotado. He sido azotado con varas, apedreado, padecido un naufragio. He estado como náufrago en alta mar. He realizado viajes, he enfrentado peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de minación, etcétera. He pasado trabajos y fatigas, he pasado noches sin dormir, he padecido hambre y sed. Muchas veces me he quedado sin comer, he sufrido frío y desnudez. Así que, ¿cómo se revela la valentía y firmeza del apóstol Pablo? En que afrontó muchos sufrimientos sin claudicar. Aún así, se preocupaba más por otros que por sí mismo. Era fuerte, ¿no? Y era un hombre que afrontó estas situaciones que describe, como hemos dicho, no para colgarse medallas, sino para mostrar que su vida tenía respaldo. Las credenciales principales del ministerio apostólico de Pablo. ¿Alguien ha abierto su micrófono? Limones, pan, gelatina. A ver si lo puedo silenciar. Vale. Ahí está. Ahí está. Ya se ha silenciado. Vale, gracias. Entonces, estas credenciales del ministerio apostólico de Pablo eran las marcas que llevaba en su cuerpo y que las recibió al servicio de Cristo. Y Pablo escribió esto antes de lo que encontramos en el libro de Hechos, en el capítulo 20. Y la mayoría de las cosas de esta lista ni siquiera se mencionan en Hechos. Así que el gran apóstol nunca los habría mencionado si no fuera que él quería defender el evangelio. Estos sufrimientos eran la prueba que él tenía para afirmar su apostolado. Y no necesitan mayor comentario, hablan por sí mismos de un hombre firme, fiel y un hombre que imitó al Señor Jesucristo en su vida. Luego encontramos que él recomendó un estilo de vida a los colosenses, capítulo 3, versículos 12 al 13. Esta recomendación que encontramos aquí es que fuéramos parecidos a Cristo, misericordiosos, humildes, pacientes y perdonadores como Él. Aquí estamos haciendo un resumen porque Él nos ofrece una estrategia para ayudarnos a vivir para Dios cada día, imitando el espíritu perdonador y misericordioso de Jesús, dejar que el amor guíe nuestra vida, permitir que la paz de Dios gobierne nuestro corazón, ser agradecidos, tomar en cuenta la palabra de Dios, vivir como representantes de Cristo. Y lo que leemos en este pasaje de Colosenses nos recuerda la columna de la izquierda que estuvimos meditando recién. Como escogidos de Dios, santos llamados, vestidos de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, del mismo modo que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Así que notad que Pablo nos llama aquí escogidos por Dios, escogidos de Dios. Luego santos, que significa apartados para Dios.
Recordad que la palabra santo significa separado para. Luego afirma amados de Dios. Y finalmente añade perdonados por Dios. Todo ello significa gracia. Por lo tanto, estas bendiciones de gracia mueven al creyente a asumir responsabilidades solemnes delante de Dios, vistiéndonos de estas virtudes maravillosas, hermosas de la vida cristiana, que en realidad son 8, las que él menciona aquí. Verso 12, vestidos de entrañable misericordia. Entrañable tiene que ver con las entrañas, porque los griegos creían que las emociones más íntimas tenían su origen en la zona intestinal. Nosotros las colocamos en el corazón hoy, ¿no? Ahora, como creyentes debemos existir sentimientos nobles de compasión los unos por los otros, ¿eh? Y esto no es algo que encendemos y apagamos como un aparato eléctrico. Es una constante actitud del corazón que nos hace llevaderos con los demás, que nos permite comunicar, amar a otras personas. Luego dice vestidos de benignidad. Hemos sido salvos gracias a la bondad de Dios y debemos mostrar bondad hacia otras personas. Recordad, por ejemplo, a David con Mefiboset, ese príncipe lisiado de 2 Samuel 9, cuando él quiere mostrar misericordia a su amigo muerto, Jonatán, el hijo del rey Saúl, y entonces manda y pregunta, ¿alguien ha sobrevivido de la casa de Saúl, que era su enemigo, que le había perseguido para matarlo? Y le informan de Mefiboset, un niño lisiado y pobre, que vivía en Lodebar. Lodebar significa basural, no sabemos si realmente era un sitio como basurero, pero el nombre del lugar hace mención en el hebreo de ese significado. Y David busca a Mefiboset y lo sienta a su mesa, le afirma que no tiene que tener miedo, que ahora lo va a tratar como un miembro de su familia. Esa es la bondad de Dios. Luego agrega, vestidos de humildad, dice el verso 12, entrañable misericordia, de bondad, de humildad. En el mundo pagano de Pablo se despreciaba la humildad. Al contrario, las personas tenían que tener orgullo y poder. Pero claro, el mayor ejemplo de humildad lo tenemos en la persona de Cristo. Y esto, humildad, no es considerarse poco uno mismo. Al contrario, es tener una estimación correcta de uno conforme a la voluntad de Dios. La persona con humildad piensa en los demás antes que en sí mismo, pero no se menosprecia tampoco a sí mismo. Luego, vestidos de mansedumbre, dice Pablo. Ser manso no quiere decir ser débil. La mansedumbre es poder bajo control. Esta palabra se usaba para describir un viento refrescante, una medicina benéfica o un caballo domado. En todos estos casos hay poder. Un viento se puede convertir en una tormenta. Demasiada medicina nos puede hacer daño en lugar de curarnos. O un caballo puede producir una estampida. Sin embargo, el manso coloca el poder bajo control. La persona mansa no tiene por qué encolerizarse porque tiene su carácter bajo control. Vestidos de paciencia, dice Pablo. Y esta palabra se puede traducir longanimidad. La persona impaciente habla y actúa impulsivamente, carece de dominio propio. Pero cuando una persona es paciente o longánima, que significa largura de ánimo, aguanta, soporta, sin vengarse, o cuando las circunstancias o alguien lo provoca. Es bueno poder enojarse, porque es señal de un carácter santo, pero es malo el enojarme impulsivamente, indebidamente, o enojarme por motivos incorrectos. Luego el verso 13 agrega, soportaos unos a otros. Esto tiene que ver con tolerancia. La palabra tolerar significa detener o retener. Y Dios tolera a los pecadores en el sentido de que detiene
su juicio, la humildad, la mansedumbre y la tolerancia van juntas. También el verso 13 dice, perdonaos unos a otros, vestidos de perdón. Y este es el resultado lógico de todo lo que Pablo ha venido diciendo en esta sección de Colosenses 3. Por lo tanto, no es que solo vamos a aguantar el dolor y la provocación de alguien que nos agreda, sino que vamos a negar a vengarnos, porque tenemos la tendencia a perdonar al ofensor. Si no lo hacemos, sentimientos de malicia se desarrollan en nuestro corazón, que la Biblia llama raíces de amargura, y nos pueden conducir a pecados mayores que el pecado que me causó dolor, ofensa y una respuesta irada. Perdonar viene de Cristo. El perdón abre el corazón del creyente a la plenitud del amor de Dios. Y en el preciso instante en que tenemos una queja contra alguien, debemos perdonar de todo corazón. Ahora, el perdón entre creyentes es otro asunto que no vamos a tratar ahora, porque a veces necesitamos ir al ofensor, ayudarlo con amor y conseguir la reconciliación. No siempre podemos reconciliarnos con las personas que hemos tenido conflictos, ofensas o problemas, pero ese es un tema aparte. Y finalmente, tenemos que vestirnos de amor, dice el verso 14, y sobre todo vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. La más importante de las virtudes cristianas. Sirve de lazo, une todas las otras virtudes, todas las cualidades espirituales que Pablo menciona son aspectos del amor cristiano que Pablo describirá en 1 Corintios 13. El amor es la primera manifestación del fruto del Espíritu y las otras virtudes lo siguen: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. Así que cuando el amor gobierna nuestra vida, une todas las virtudes espirituales para que haya belleza y armonía, lo que es una indicación de madurez espiritual. Y cuando éste está presente en el carácter de un varón de Dios, de un hombre con la masculinidad correcta, vamos a encontrar la columna de la derecha, aplicada de una manera extraordinaria en el concepto de una vida cristiana que responde al desafío de la palabra de Dios. Esta armonía y madurez mantienen la vida equilibrada y en desarrollo. Y esto es algo maravilloso. Ahora volvemos a nuestra lección. ¿Cómo trató Pablo a otros? En 1 Tesalonicenses 2, 7 al 8, dice, os hemos tratado con ternura, como cuida una madre con delicadeza a sus propios hijos. Hoy hemos visto a Mónica tener a Samara en los brazos, ¿no? Y mostrárnosla, y nos alegramos tanto. Y yo estoy seguro que Santi también tomará a esa niña con unos cuidados y con un cariño, como lo hago yo con mis nietos y cualquiera de vosotros con los suyos. Porque Pablo, este hombre duro que había enfrentado semejantes sufrimientos, trataba a las personas como una madre trata a sus propios hijos. Y les dice, tan grande es nuestro afecto que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio, sino también nuestras propias vidas. A ese nivel ha llegado nuestro amor por vosotros. Así que esto nos lleva entonces al hombre llevando a cabo un liderazgo responsable. Cuando un hombre lee Efesios 5, 22 al 28 y el verso 33, lo mira del mismo punto de vista que una mujer. Explique. Bueno, vamos a leerlo, si os parece. Efesios 5, 22 al 28 dice lo siguiente: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Por tanto, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres,
del mismo modo que Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Lo hizo para santificarla después de haberla purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha o intachable. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y el verso 33 agrega, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. El manual nos pide que nosotros expliquemos si un hombre, al leer este pasaje, lo mira desde el punto de vista de una mujer. Yo no sé en realidad qué es lo que pretenden. Este manual no lo he confeccionado yo. Como sabéis, es un manual que recibimos y que hemos decidido utilizar para estas clases. De todas maneras, hay una verdad aquí, más allá de que un hombre lo mire desde un punto de vista y la mujer lo mire desde otro punto de vista, y es la verdad que he colocado aquí. Fundamentalmente, la sumisión no es algo que se exige, sino es algo que se otorgue. ¿Vale? Esto es un principio fundamental. Y si los hombres que leen este pasaje lo miran de un punto de vista diferente de las mujeres, será su problema. Pero la sumisión no se exige. No es el hombre diciendo, aquí mando yo y vosotros tenéis que hacer lo que yo digo. Aquí hay un consejo sabio de la palabra de Dios a las mujeres, diciendo, sométanse. Y al marido, ame a su mujer, lo cual es someterse a las necesidades de su mujer. ¿Vale? Por lo tanto, la sumisión es mutua. No es algo que se exige, sino algo que se otorga. El hombre se somete a la necesidad de su mujer amándola y la mujer se somete al liderazgo del hombre respetándole. Algo más vamos a decir sobre esto. ¿Qué significa Efesios 5:21 tanto para hombres como para mujeres? Que ambos deben tener la actitud y la voluntad de someterse. Someteos unos a otros en el temor de Dios, dice Efesios 5:21. Someteos unos a otros. Es decir, cuando las cosas se hacen en el temor de Dios, no hay problemas. ¿Qué mandato hay en el versículo 25 y 28 para los hombres? Claramente dice que el hombre tiene que amar a su mujer. ¿Cómo debe amar a su esposa? Entregándose por ella, como Cristo se entregó por la iglesia. Cristo estuvo dispuesto a ir a la cruz, a dar su vida por la iglesia. Y claramente lo dice aquí, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. A menudo la palabra sumisión se usa mal. No significa convertirse en una persona de poco carácter. Cristo, ante quien se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, sometió su voluntad al Padre y honramos a Cristo al seguir su ejemplo. Cuando nos sometemos a Dios, tenemos buena disposición de obedecer sus mandamientos relacionados con someternos a otros, o sea, subordinar nuestros derechos a los de los demás. En una relación conyugal, ambos esposos tienen el llamado a someterse. Para la esposa, eso significa sujetarse voluntariamente al liderazgo de su esposo en Cristo. Para el esposo significa
echar a un lado sus intereses a fin de cuidar a su esposa. La sumisión rara vez es un problema en hogares en que los esposos mantienen una sólida relación con Cristo y en el que cada uno está interesado en la felicidad del otro. Cuando hay un hombre que quiere ver feliz a su mujer y que ama a Dios, va a ejercer un liderazgo santo y bendito, y la mujer estará feliz de respetarle. Y lo mismo sucede con la mujer. Cuando hay una mujer que ama a Cristo y que quiere responder en obediencia a la palabra de Dios, va a bendecir a su marido y va a respetar a su marido. En los tiempos de Pablo, la mayoría de las mujeres, hijos y esclavos permanecían sumisos a la cabeza de la familia. Los esclavos hasta la obtención de su libertad, los hijos varones hasta que crecían y las mujeres toda la vida. Pablo enfatiza la igualdad de los creyentes en Cristo. En Gálatas 3:28 va a hablar claramente acerca de ese tema, diciendo que ya no hay judío, ni griego, varón, ni mujer, etcétera, pero no sugiere rebelarse contra la sociedad romana para lograrlo. En cambio, aconseja someterse unos a otros por elección. Las esposas a los esposos y también los esposos a las esposas. Los esclavos a los amos y también los amos a los esclavos. Los hijos a los padres y los padres a los hijos. Este tipo de mutua sumisión preserva el orden y la armonía en la familia, mientras incrementa el amor y el respeto entre todos los que forman parte de ella. Aunque lamentablemente algunos han distorsionado las enseñanzas de Pablo relacionadas con la sumisión, dando un poder sin límite a los esposos, no podemos dar rodeos aquí. Pablo dice a las esposas que deben someterse a sus esposos. El hecho de que una enseñanza no sea popular no es una razón para descartarla. De acuerdo a la Biblia, el hombre es la cabeza espiritual de la familia y su esposa lo acompaña en el liderazgo. Pero el verdadero liderazgo espiritual es servicio. Así como Cristo sirvió a sus discípulos, aún al punto de lavar los pies de ellos, también el esposo debe servir a su esposa. Un esposo sabio que honra a Cristo no sacará ventaja de su papel, y una esposa sabia que honra a Cristo no procurará menospreciar el liderazgo de su esposo. Si esto se toma en cuenta, se evitará la desunión y cualquier tipo de fricción en el matrimonio. Ahora, quizá alguno pregunte, ¿por qué Pablo dice a las esposas que se sometan y a los esposos que amen? Bueno, quizá porque las mujeres cristianas nuevas en Cristo hallaban que la sumisión era difícil. Y los hombres cristianos a la usanza romana daban poder sin límites a la cabeza de la familia, motivando que las esposas no fueran tratadas con respeto y amor. Por eso, naturalmente, tanto esposos como esposas debían someterse y amarse entre sí. En nuestro manual tenemos una aclaración ya para ir terminando. ¿Qué significa ser cabeza de la mujer? Bueno, aquí nos llama a mirar debajo al alto, que lo vamos a mirar luego. Lo que es, ser cabeza no es tanto un privilegio, sino una responsabilidad. Implica un liderazgo responsable en amor. Es amar a ella como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. El marido se sacrifica por ella, su amor la edifica, la levanta, la honra, le da preferencia. El esposo es un siervo, quien guía a su familia a la santidad. Si es sabio, el marido escucha y delega responsabilidad a su esposa. Colaboran en lugar de competir. Lo que no es una competencia ni un pretexto para dominar a la mujer. Un líder no aplasta ni manipula, sino guía a su esposa. No es un dictador, aquí mando yo, ni egoísta, todos tienen que servirme. No la considera a ella inferior, incapaz ni de menos valor. No niega la validez de sus opiniones ni sus sentimientos, al contrario. Proverbios 31, del 10 al 31, da una declaración de lo que era una mujer
y cómo funcionaba en el hogar y cómo lo administraba y cómo criaba a los hijos y cómo comerciaba y negociaba para suplir las necesidades. Es tremendo esta escritura. Por lo tanto, la mujer tiene opiniones, tiene sentimientos y él las valora. Ahora, en nuestra manual hacen otra pregunta media ridícula. En su opinión, ¿qué porcentaje de los hombres son verdaderos líderes en sus hogares? Yo qué sé, o sea, es que dar aquí un porcentaje, no sé qué pretenden, ¿no? Pero muchos se limitan a ganar el salario para ganar las cuentas. Lamentablemente no son líderes en cuanto a la educación y disciplina de sus hijos, ni en la protección de los sentimientos de su esposa, ni en defender a su hogar de malas influencias. El gran error del machista es que tiene todo al revés. Quiere privilegios sin responsabilidades. Pocos son líderes para el bien en sus casas. El liderazgo requiere que se muera a sí mismo para servir a otros. Es cierto que en nuestra experiencia pastoral, cuando hemos llegado con el Evangelio a la vida de familias, nos hemos encontrado muchas veces con hombres que no estaban ejerciendo el liderazgo bíblico. Tanto porque no atendían sus mujeres ni participaban en la educación de los niños. Llegar a casa, coger el periódico, ver el noticiero y pasar de todo. Vengo cansado, estuve trabajando. Eso hoy ha cambiado mucho debido, por lo menos aquí en Europa, a que ambos trabajan. Entonces ahora los hombres y mujeres se tienen que repartir más las tareas del hogar, porque ambos tienen que trabajar para pagar el alquiler, para pagar la cuota del coche y para poder vivir. Por lo tanto, entonces ya asumen el que las tareas del hogar y de la educación de los hijos tiene que ser compartida, que no puede solo la mujer, porque por otro lado, el feminismo ha proclamado la liberación de la mujer, haciéndole creer que si trabaja fuera de casa va a ser feliz y se va a realizar. Pero claro, se olvidan de decirle que en casa a los niños hay que atenderles, hay que cuidarlos, hay que atender el hogar y luego se encuentran que sus responsabilidades se han multiplicado en lugar de disminuir y vienen los agobios y vienen los problemas y vienen muchas cosas tristes. Así que es un tema difícil, pero gracias a Dios tenemos una guía bíblica. Si un esposo es un líder responsable y trata a su esposa como Cristo amó a la iglesia, ¿será difícil para ella someterse y seguirlo? Para ninguno de los dos, porque la sumisión mutua será en el temor de Dios. Y eso es lo maravilloso. Recordad otra vez ese principio. La sumisión no se exige, se otorga. Y ambos, el hombre y la mujer, la ofrecen al otro para la felicidad y el bienestar de la otra persona. Esposos, repase las dos columnas de la página anterior y trate de identificar áreas donde el pensamiento suyo estaba confundido en cuanto a la verdadera masculinidad. Apunte en una hoja cuáles son. Y aquí hay una sugerencia extraordinaria. Pida a su señora, a su esposa, revisar la pregunta 5 para ver su opinión. ¿Por qué? Porque a veces los hombres tenemos una idea de las cosas y las mujeres tienen otra completamente diferente. Esto lo usamos mucho en los retiros de matrimonio, especialmente cuando hemos hablado de la situación o de las relaciones íntimas. Y nos hemos encontrado con esposos muy sorprendidos y desilusionados, que se creían que estaban satisfaciendo enormemente y cumpliendo un papel extraordinario en el hogar, y de pronto encontraban que sus mujeres no estaban pensando exactamente lo mismo, no solo en la relación íntima, sino también en su papel como líder del hogar
atendiendo a los niños y asumiendo responsabilidades en la vida cotidiana. Por lo tanto, es muy bueno escuchar las respuestas de ella. Está amando a su esposa como Cristo amó a la iglesia, hay cambios que debe hacer, apunte en una hoja las conclusiones. Y luego para las esposas, el problema del machismo no solo pertenece a los hombres, también a las mujeres. Por tradición, muchas mujeres aceptan el machismo como un modelo válido para los hombres en su vida y aún enseñan a sus hijos a seguir este modelo antibíblico. Mediten sus propias ideas sobre este tema. Comparta con su esposo honestamente sus sentimientos en cuanto a la lista al principio. Comparta cómo se siente como esposa, bien o mal. Regañando es contraproducente, produce oposición en lugar de cooperación, es decir, no estamos llamados a discutir, sino a dialogar. Ambos tengan cuidado. El motivo de este estudio no es causar conflicto ni competencia en el hogar. El motivo es que cada uno admita, confiese y se arrepienta de sus errores y busque amar más a su cónyuge como Dios manda. Recuerde el mandato de Efesios 5:21 de someterse unos a otros. Bueno, esto tenía unas flechitas aquí que las vamos a pasar. ¿Es menos hombre el que ayuda a su esposa con los trabajos caseros? ¿Qué piensa de las afirmaciones de abajo? Y entonces tenemos esta: sea protector pero no posesivo. La mejor manera de envenenar una relación es con los celos. Si trata de controlarla para no perderla, terminará perdiéndola. La mujer necesita oír continuamente que le ama. Hay muchas maneras de hacer esto, pero una de las mejores es decir te amo, hablarlo, decirlo, expresarlo. Otra manera es de escucharla atentamente cuando ella se expresa. Obviamente el machismo es un problema en nuestra sociedad. ¿Existe también entre el pueblo cristiano? Sí, lamentablemente también existe. Nuestro texto para memorizar es Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El texto para memorizar está orientado, obviamente, a los varones en el día de hoy, porque ya le va a tocar el turno a las chicas. Con esto concluimos. Hemos tenido casi 50 minutos de estudio hoy, que espero haya sido de bendición para vosotros.